porque nosotros generalmente vemos un escenario de padres de familia donde se nos enseña un cierto rol y aprendemos a que tenemos que ser así cuando nosotros seamos papás. Yo sé que ya no es tan común, pero sí se escucha, y créanme que sí se escucha. El que uno oiga a papás decir, los hombres no lloran, deje de llorar, que los hombres no lloran. O papás que llegan y le dicen a sus hijos, no me venga a dar besitos y abracitos, eso no es cosa de hombres, eso es cosa de mujeres, los hombres no se abrazan. Y entonces ese niño pierde la oportunidad de llorar, y ese niño pierde la oportunidad de abrazar y de besar a su padre. Incluso me ha tocado escuchar historias donde niños pequeños esperan a que sus papás estén dormidos para llegar y acostarse aquí en el pecho y así poder sentir el calor de su padre. Y yo quisiera que hoy pudiéramos conocer un poco más a ese José que Dios escogió para ser el papá terrenal de su pequeño hijo, de Jesús. Y vamos a leer aquí la historia del nacimiento de Jesús. Vamos a ir a Mateo 1:18 y dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Y yo subrayo aquí dos palabras que vamos a ir trabajando esta mañana, pero vean qué interesante. Él resolvió divorciarse de ella en secreto, sin ir a decir cosas malas de María en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por eso, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella, hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Y yo estoy subrayando estas palabras aquí, por las diferentes cositas que vamos a ir analizando esta mañana. Vean que dice que José despertó y obedeció lo que el ángel le había dicho que tenía que hacer. Y dice, pero no se contuvo José, tuvo dominio propio. Y le puso, o sea, que volvió a obedecer un mandato. Y vamos a trabajar con este pasaje, tratando de conocer un poquito más a este José. Porque vean qué interesante, nuestra capital aquí en este país lleva el nombre de José. Y es por él, es por San José. Pero en realidad no profundizamos y no ahondamos en conocer por qué. ¿Por qué se merece la capital de nuestro país tener a San José ahí arriba? Y la primera cosa acerca de José que yo quisiera señalar es que José es un hombre bueno. Y no me refiero bueno a que es buena gente. Me refiero a que era un hombre que vivía en una sociedad, ¿cómo les puedo decir? Si nosotros creemos que esta sociedad es un poco machista, no tenemos ni idea de la sociedad en la que vivía José. Eso sí,
era una sociedad machista, machista de verdad. Machista en el sentido que las mujeres y los niños no contaban. Cuando en la Biblia se dice que había ahí reunidos 5,000 personas, se están refiriendo a 5,000 hombres, porque las mujeres y los niños simplemente no contaban, eran personajes de segunda categoría. Y bueno, resulta que José, así, sin el arbolito de Navidad y sin el portalito y sin todas las cositas lindas que nosotros ponemos, se enfrenta a que llegue una mujer que no era cualquier mujer, era su prometida, era su novia con la que él se iba a casar, y llega y le dice: mira, José, es que estoy embarazada. ¿Y cómo se habrá sentido él? Y tras de eso le dice: pero tranquilo, que es del Espíritu Santo. ¿Y cómo reacciona José? Y lo que suponía la sociedad de ese entonces, lo que se podía hacer en ese momento era llevar a esa mujer contra un paredón y apedrearla hasta matarla. Eso era válido. Pero José reacciona diferente a la sociedad. La sociedad le permitía, la sociedad le había metido en la cabeza: miren, los hombres aquí no se dejan. Usted puede hacer lo que quiera con esta mujer. Vaya y la apedrea. ¿Cómo es posible que esté embarazada, que venga y que le diga que no, pues tranquilo, es del Espíritu Santo? Y José actúa de una forma diferente. Dice la Biblia en el verso 19, como José, su esposo, era un hombre justo, dice. Y justo, esa palabra no le hace honor a José. Y esto no lo digo yo. Los que estudian el griego dicen que en esta palabra que utiliza la Biblia, en realidad no hay una buena traducción en español para esta palabra justo. Va mucho más allá. Esa palabra dice que es un hombre que no sabe reaccionar mal, por así decirlo. Es un hombre que nunca va a reaccionar con una palabra fuerte, grosera, que nunca va a reaccionar con un golpe. Dice que esta palabra de justo es la persona que le da el valor exacto a una persona o a una cosa. El justo educa a los jóvenes y provoca que los sigan, provoca que quieran, pues que sea su persona a imitar, por decirlo así. El justo cumple una misión pública importante. Y al ser justo, José era alguien que hacía que sus palabras fueran escuchadas. Hacía que él fuera un ejemplo a seguir. Es alguien noble. Y imagínense el dolor que puede sentir José al estar a estas alturas comprometido con una mujer y que la mujer llegue y le diga que está embarazada, el sentir esa traición. Porque José era un humano igual que usted y yo. No fue que él desde el principio dijo: sí, no, yo le creo. No, yo me imagino a un José como usted y yo teniendo dudas. ¿Cómo del Espíritu Santo? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y dice que él se iba a retirar, pero lo iba a hacer de una manera silenciosa. Y yo me imagino a José diciendo: hey María, vaya a vivirse donde su tía, que es largo y que ahí nadie la conoce, y, ¿verdad? Para que no tenga como tantos problemas. El impacto de su prometida embarazada no
no nos debería costar imaginarnos lo que él sintió. Pero lo que hace él es reaccionar de una manera noble. Está herido, pero él no lastima. Aunque está herido, no va a lastimar. Él decide continuar. Él decide darle una oportunidad a María. Él decide tragarse ese golpe en el hígado, a pesar de lo que sintió. Y ella le dice, es del Espíritu Santo. Y José le da un voto de confianza. Yo me imagino a María jurándole de verdad, soy inocente, en serio. Y José pudo haber tomado aquella historia que le contaba a María, como dice, está inventando porque sabe lo que le puede esperar. Sabe que realmente la pueden matar por esto. Pero él, siendo un hombre justo, decide confiar en ella. Sin embargo, vean, quedaba todavía la opinión de los de afuera. Esa era una conversación entre María y José. Pero imagínense qué pasa después cuando José se enfrenta, por ejemplo, a la familia. Dice que está embarazada. Y yo me imagino que todavía ahí viene más el problema en la mente de José, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Cómo manejo yo esto? Y entonces, supongo yo que ahí fue donde él dijo, mejor aquí me voy, calladito, pero me voy. Y tenía que pasar algo extraordinario para que José se sintiera tranquilo con todo esto. Y José, a pesar de eso, da la cara a su familia, da la cara a sus allegados, a sus amigos. Y se sigue considerando el esposo de María y el padre de Jesús. Pero ¿qué tenemos nosotros hoy? Los indicadores de violencia doméstica en nuestra sociedad, en este país, dicen que eso es una peste. Por todo lado vemos violencia doméstica, violencia física, violencia económica, verbal, psicológica, que arrincona a las mujeres contra las paredes. Y quizá en esta sociedad no está permitido ir y ponerla en una pared y que todo el mundo le tire piedras hasta matarla. Pero se mata. Con otras cosas se mata. Con palabras también se mata. Nuestra sociedad es la que nos hace ver que muchas veces se escuchan las llaves de aquel papá y empieza el corazón del chiquillo a latir fuertemente, no de emoción, sino de miedo. Pero aquí tenemos un hombre al que Dios escogió y seguro dijo, ese es. Y como les dije anteriormente, muchas veces se habla de María, pero es que tenía que ser una pareja perfecta. No perfecta en el sentido de perfección como uno se lo imagina, sino que tenía que ser la pareja. No podemos pensar en solo una madre de Jesús, sino un padre terrenal. Tenía que ser una pareja ideal para que Jesús pudiera crecer en un ambiente sano, en un ambiente en el que pudiera desarrollarse como Jesús. Y esta es la clase de hombre que Dios busca, que Dios celebra. Yo me imagino a Dios diciendo, sí, venga José, usted va a ser el papá de mi hijo. Porque José decidió mantener un corazón bueno, a pesar de lo que escuchaba, de lo que veía en tele, dijo una muy perdida, de lo que podía ver de su sociedad, a pesar de todas esas cosas, José decidió mantener un corazón bueno.
Y nosotros solo podemos especular, pero cuando llegamos al capítulo 8 de Juan, vemos a una mujer adúltera, donde a esa sociedad no le temblaba la mano para alistarse y pegarle una pedrada. Pero también vemos al hijo de José, a Jesús, repitiendo el patrón de su padre terrenal José. ¿Ven cómo se parecen? Vemos a un José actuando igual que aquel a quien él iba a cuidar, actuando conforme al corazón de Dios, a un hombre diferente, a un hombre bueno que no permitió que su corazón agarrara los vicios de la ciudad, que decidió caminar por un sendero totalmente diferente. Un hombre con el corazón de Dios. Y Dios quiere darnos este tipo de corazón, un corazón con esos rasgos de gracia y de amor. Y no significa fragilidad. Las lágrimas no significan fragilidad. Yo muchas veces he contado que en el momento en que Santi nació y tenía que irlo a visitar todos los días al hospital, yo entraba y lo veía en aquella incubadora y yo me prometía no llorar delante de él, ¿verdad? Siendo bebé, porque yo lo que pensaba era, tengo que venir a darle fuerzas, a decirle que luche, a darle ánimo. Pero un momento, cuando Santi ya está en la casa y nos enfrentamos a luchas diarias, yo lloro frente a Santi. Y eso no hace ver que soy frágil, hace ver que soy humana. Hay momentos para todo. Las lágrimas muchas veces muestran fortaleza y valor, y el silencio y el respeto son señales de valor y de fuerza. Y si hay alguien débil y frágil, es aquel que estalla y que no logra controlar sus emociones, que no se puede controlar, pero después vamos a hablar de eso. Y vuelvo a ver a este hombre, José, reaccionando como el padre que Jesús describe. En Lucas 15 vemos la escena del famoso hijo pródigo. Y cuando el hijo vuelve a casa, ¿qué es lo que hace el padre? El padre lo viste con sus mejores ropas, el padre le pone calzado, lo abraza, lo besa, le hace una fiesta. Y esa es la clase de hombre que tenemos al frente. Ese es José, un hombre bueno según el parámetro de Dios. Y algo que a mí me llama la atención es que José, después de cuidar al niño Jesús y de darle seguridad y de estar ahí, es como si desapareciera. Y ya después no encontramos en la Biblia, ¿y qué pasó con José? Y asumo yo, ¿verdad? Y creo que así asumen muchos, que en el momento en que Jesús, muere, ya José no vivía, ya José se había muerto, porque María queda en responsabilidad de el discípulo amado, le dice Jesús, ¿verdad? Asumo yo entonces que José ya no existía. Pero ¿por qué ese silencio de José? Y para mí es que ese silencio encierra un mensaje que nosotros tenemos que descifrar. Él es un artesano, él es un carpintero que trabaja más con las manos y menos con los labios. Que el trabajo, en el trabajo de José, cuentan más las acciones que las palabras. La segunda cosa que yo quiero mencionar hoy es que José era un hombre sensible a Dios. Era un hombre sensible a Dios y a la voluntad de Dios. Probablemente él se sintió insultado cuando María llegó y le dijo, estoy embarazada.
y es del Espíritu Santo. Y dice, sí, ¿quién se traga eso? Ahí definitivamente tenía que intervenir Dios de una manera dramática y fuerte para que José se diera cuenta que en serio, de verdad, era del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues se aparece un ángel y le habla a José y le dice, no, José, suave, sí, recíbala. Porque efectivamente ese niño es del Espíritu Santo. Pero no fue que llegó y le tocó el hombro, hey, José. No, es que José ya tenía un oído afinado. Ya sabía escuchar la voz de Dios. Ya sabía interpretar cuando era Dios el que le estaba hablando. Es una voz diferente, sin bulla, sin palabras. Y nosotros vemos a Dios diciéndole, José, recíbala. Y José va y la recibe. José, no le ponga cualquier nombre, se tiene que llamar Jesús. Y José va y le pone por nombre Jesús. José, váyase de aquí porque están en peligro, agarre a su familia y se va de aquí. Y José escucha la voz de Dios y se va de ahí. José, ya se murió la persona por la que usted tenía que salir de su país, vuelva. Y va José y vuelve, siempre escuchando la voz de Dios. Y obedecer esa voz a veces es difícil, a veces es rudo, no es que sea fácil. Aquí hay que apagar el violincito y todas las cosas románticas que a veces nos han vendido. No es fácil. Imagínese la decisión difícil que tuvo que tomar José en aquella sociedad. Es que ahorita es más normal, pero en aquella sociedad donde su novia, su prometida, está embarazada, y tomar esa decisión no es algo fácil. Pero José escucha y obedece. Cuando nosotros encontramos a este hombre, yo me asombro, porque muchas veces yo no soy capaz de escuchar la voz de Dios, o me hago la tonta. Y aquí les quiero contar una historia. Resulta que hace unos años, unos amigos míos vivían en Coronado, ellos, y iban para Guanacaste. Y entonces me contaban, ¿verdad?, que se montan al carro y empiezan a manejar de felices, ¿verdad? Vamos para la playa y ya uno se pone en playa mode, ¿verdad? En el carro feliz. Resulta que, como les dije, ellos vivían en Coronado. Cuando iban como por Tibás, le dice ella a él, mi amor, ¿vos apagaste la cocina? Sí, claro, vos me dijiste que la apagara. Ok, siguen manejando. Y llegan ahí como por la ladrillera de la Uruca y le dice, mi amor, ¿estás seguro que apagaste la cocina? Sí, claro, yo la apagué. Y siguen manejando. Y cuando van como por la Pozuelo, le dice ella, no, dé la vuelta. Devolvámonos a la casa. Yo siento que la cocina está encendida. Ay, bueno, devolvámonos a la casa, va a ver que está apagada. Y va de vuelta, que a huevas son. Llegan a la casa, se baja ella del carro, llega a la cocina y adivinen qué. Estaba encendida. Estaba la cocina encendida con un sartén puesto. Un humarascal, el sartén ya negro chamuscado. Ella llega, apaga la cocina, le echa agüita al sartén, llega, se sube al carro y le dice, está encendidita, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho, cuidado, se le está quemando la casa?
se le está quemando su vida, dé la vuelta, no es por ahí. Y uno quiere seguir recto para Guanacaste. Escuchar, ser sensible a la voz de Dios. Muchas veces Dios nos dice, hey, despabilese, no es por ahí, devuélvase. Y uno medio lo escucha y uno dice, no, pero yo estoy haciendo las cosas bien. Estoy muy cómoda con lo que estoy haciendo. Y perdón la palabra, pero es que a veces somos medio brutos y queremos tomar las decisiones solos porque es más cómodo o porque no nos gusta arriesgarnos, porque lo que Dios nos está diciendo muchas veces tiene un riesgo mental muy alto para nosotros. Otra historia. Resulta que hace varios años iba yo a otra iglesia y empecé a jalar a un amigo que yo decía, este necesita ir a la iglesia, necesita conocer a Dios. Y entonces, como a la segunda vez que lo llevé, le presenté a una amiga de la iglesia y quedó flechado, ¿verdad? Y yo, súper, ya tenemos buen motivo, ¿verdad? Para seguirlo trayendo. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí han ido alguna vez a la iglesia porque les gusta a alguien? Resulta que bueno, siguió yendo y empezaron a tener una relación, ellos dos, todo súper bien. Y resulta que un domingo estábamos ahí en la iglesia y llega él pálido y me dice, Lau, ¿podemos hablar un toque afuera? Y yo, sí, ¿qué pasó? Entonces ya nos salimos, ¿verdad? Y me dice, es que, viera que yo siento que Dios me habló. Y yo, ajá, ¿y qué? ¿De qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué? Me dice, es que, mira, resulta que hace como 2 años, yo tenía una exnovia ahí y resulta que ya nosotros habíamos terminado y todo, y de repente yo oí que ella andaba diciendo que estaba embarazada y que el hijo era mío. Y yo en ese momento pedí consejo y como que todo el mundo me dijo como, no hombre, hágase loco, y ni puede comprobar eso ella ahorita. Siga su vida y tranquilo, y la verdad que era muy fácil zafarse de eso, y yo seguí mi vida y nunca enfrenté nada ni nada. Y yo, ahorita, ahí adentro yo sentí que Dios me dijo, vea, vaya y busque al que dicen que es su hijo. Vaya y búsquelo. Dije, ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo le digo yo a fulanita, verdad, que era la novia actual? ¿Cómo llego yo y le digo eso? No, bueno, y si usted siente que Dios le habló y que tiene que hacer esto, vaya y dígaselo a ella. Y bueno, fue y le dijo, mira, o sea, esto pasó hace 2 años y no sé qué, pero yo siento que Dios quiere que yo vaya y busque a ese chiquito, y si me tengo... Si es mi hijo y todo, y me tengo que hacer cargo de, yo voy a estar ahí, yo quiero hacer esto. Y mañana mismo voy a ir a la casa de mi exnovia a enfrentar esto. Por dicha, mi amiga reaccionó bien y todo, y bueno, y él se fue. Al día siguiente, de verdad, el lunes, se fue a la casa de la exnovia, tocó el timbre y dice que salió la mamá, la mamá de la exnovia, ¿verdad? Y dice que la señora hizo una cara, ¿verdad? Y obviamente lo odiaban, ¿sí? Y él la había abandonado a la muchachita embarazada. Y le hizo una cara y él sintió donde le iban a cerrar la puerta en las narices, y él le dijo, no, porfa, déjeme hablar con ella 5 minutos, solo 5 minutos. Y lo dejó entrar y llamó a la chiquilla. Resulta que llega ella, ¿verdad? Y le dice él, mira, es que yo no sé cómo explicarte esto, pero yo soy un hombre diferente. O sea, del hombre al que yo era hace 2 años, yo ahora soy diferente. Y yo sé que yo huí
y que no enfrenté lo que tenía que enfrentar. A mí llegaron y me dijeron que vos decías que era mi hijo y todo, y yo ni siquiera hablé con vos. Simplemente me hice loco y me fui. Y quiero decirte que hoy estoy aquí y que yo voy a apoyar y que yo voy a estar ahí. Y entonces dice que la muchacha se queda así y le dice, ¿cómo? ¿Cómo es eso de que sos un hombre diferente? Entonces dice que él dijo, uy no, ¿verdad? Qué vergüenza. Dije, es que resulta que me hice cristiano. ¿Cómo? Sí, es que me hice cristiano, y dice que se levanta la muchacha y empieza a pegar gritos. Yo, ¿qué es eso? Pare de hablar. Y dice que se levanta la muchacha corriendo, mami, se hizo cristiano, y se oye la mamá, ¡aleluya! Y sí, resulta que se habían hecho pandereteticas, ¿verdad? Y entonces viene la señora y dice él que lo abraza y que bueno, que celebrándose y todo. Hacía 2 años se odiaban y ahí había habido un encuentro lindísimo. Bueno, ya ahí se limpian las lágrimas y toda la cosa, y se sienta entonces ya él a hablar otra vez con la muchacha. La mamá se vuelve a ir para la cocina y entonces le dice ella, no, mira, no es tu hijo, no es tu hijo. La verdad es que yo había dicho eso por conveniencia, porque me convenía más de que vos te hicieras cargo, pero no es tu hijo. Así que tranquilo. Lo que sí te quiero contar es que el chiquito está muy enfermo, muy grave. Entonces, bueno, dice que él le dijo que, bueno, que él estaba ahí para apoyar en lo que pudiera ayudar, que muchas gracias más bien por haber tenido esa conversación, que había sido de mucha, para sanidad, digamos, de él, y que él sabía que para ella también, que muchas gracias y todo, y se despidieron y se fueron. Vean, domingo él fue a la iglesia y sintió que Dios lo escuchó, que Dios le habló y lo puso a ir a hablar con esta muchacha. Lunes él va y habla con esta muchacha y se da cuenta que no es su hijo, y el martes lo llama a la muchacha y le dice, mira, es que mi hijo acaba de morir. ¿Vos podrías venir a acompañarme a la funeraria? Y él agarra sus cosas y se va para la funeraria. Y ahí la acompañó toda la noche. Lo que es escuchar la voz de Dios. Ustedes se imaginan lo que mi amigo hubiera sentido si no hubiera sido obediente a la voz de Dios, si no hubiera ido a buscar a ese niño y después se hubiera dado cuenta que ese niño murió, y siempre hubiera quedado con la culpabilidad y siempre hubiera quedado con el que hubiera pasado, sí, y si de verdad era mi hijo o no. El Dios que habla le había susurrado al oído. Y tal vez hoy Dios le hable a usted, y no por la charla. Tal vez Dios le hable con la persona que lo saludó, o Dios le habló con una de las canciones, o Dios le hable a través de alguien con el que usted se quede hablando aquí. Pero ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos habla? Escuche como José. Y ni una sola vez vemos a José diciendo, pero es que Dios, no. José, recíbala, la recibo. José, váyase, me voy, con todo lo que eso implicaba. No era que agarraba el carro y echaba los chunches. Era váyase caminando, con todas sus cosas. Ese es el tipo de hombre que Dios escogió. Y no era fácil de ninguna forma, pero sabía escuchar. Y estaba seguro de las decisiones que tomaba porque sabía escuchar. Tercera cosa de José. José era un hombre con carácter.
Y aquí quiero renovar un poco la palabra de carácter, porque muchas veces la utilizamos mal y muchas veces decimos, uy, es que tiene un carácter bien fuerte, y nos estamos refiriendo a algo que no es carácter fuerte. Carácter fuerte es el que se sabe controlar, el que se domina. El que no tiene dominio propio más bien es de carácter débil. Y José era un hombre con carácter. Vean, el verso 25 dice, no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que tuvo a su hijo Jesús. José, que es un hombre como cualquiera, no tratemos de poner demasiado alto a los personajes de la Biblia, eran hombres y mujeres igual que usted y yo. José, que era un hombre como cualquiera de los que estamos acá, se casó con María y se tuvo que esperar porque el hijo tenía que nacer de una mujer virgen. Y José tenía dominio propio y José se controló. Él era un hombre como cualquier otro. Pero hoy tenemos hombres que han sido formados para no tener carácter, para no tener dominio propio, para no contenerse, no dominarse. Y en la Biblia se nos dice que se nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí está José enseñándonos un poco de lo que es dominio propio. Él nos dio la capacidad de decir no, nos dio la capacidad de responder no. Yo no voy a actuar así, yo voy a controlarme, yo voy a dominarme. Y no podemos poner excusas baratas como de, uy, es que me hicieron salir de mis casillas. Y a mí a veces me pasa, sobre todo con Pau. Es que me lleva a un punto donde ya no puedo más. No, ahí el problema soy yo, no ella. Soy yo que no me sé controlar. No pongamos excusas baratas. Cuando no logramos controlarnos en una situación, es nuestro problema, no el problema de la situación. Necesitamos desarrollar ese equilibrio para mantenernos bien en la vida. Vean, la vida no es una línea recta, la vida tiene curvas y a veces curvas pronunciadísimas. Y José tuvo un montón de estas curvas, tuvo un montón de cuestas arriba en las que él supo dominarse y tener equilibrio y supo reaccionar bien. Ustedes saben el montón de cambios que tuvo José de repente en una sociedad y al día siguiente en otra totalmente diferente porque tuvo que huir de ahí. Hoy un hombre soltero, comprometido y mañana un papá de un niño que viene del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino el papá del Salvador del mundo. Y él supo cómo manejar. Él supo cómo controlar. Tuvo la capacidad de controlarse en medio de las dificultades y siguió manteniendo su trabajo. Vean que en Lucas nos dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, que Josué, a pesar de que andaba de lugar en lugar, se siguió manteniendo en lo que él trabajaba. A pesar de los cambios laborales, económicos, geográficos, todo, él se mantuvo ecuánime, tenía la capacidad de controlarse a sí mismo. Y eso me recuerda un poco al Cana, en primera de Samuel, capítulo 8. El Cana le dice a Ana, ¿por qué lloras, Ana? Pero muchas veces las personas de hoy en día dicen, ya, deje de llorar. El Cana preguntaba, ¿por qué no comes? Pero hoy en día lo que se dice es, ¿y la comida? El Cana preguntaba, ¿por qué estás resentida?
Muchas veces el hombre de hoy lo que dice es, más bien agradezca lo que le doy. José no era un espécimen raro, es como cualquiera de nosotros, pero él se dejó moldear por Dios, que levantó la mano en el tiempo y dijo, Señor, yo voy con todo. Tuvo las mismas pasiones que cualquiera de nosotros. Y hoy, cuando yo vuelvo a ver a mi alrededor, me da mucha tristeza a veces. Ver que nosotros mismos en nuestra sociedad formamos mal a nuestros hijos, a nuestros varones. Ustedes han notado que la sociedad nos enseña que a las mujeres las tenemos que educar de una forma y a los hombres de otra, que a las mujeres tenemos que enseñarles a cuidarse. Tenga cuidado por dónde anda, tenga cuidado a qué hora sale, tenga cuidado a qué hora vuelve, tenga cuidado con cómo se viste. Y a los hombres, ¿qué se les enseña? ¿Por qué no estamos educando a nuestros varones para cuidar a las mujeres? ¿Ustedes se imaginan qué diferente sería la sociedad si cada uno de nosotros se comprometiera en nuestras casas a enseñarle a nuestros hijos a cuidar a sus compañeras, a cuidar a sus amigas? Que en lugar de que los adolescentes o los universitarios tengan el pensamiento de si vamos a una fiesta y fulanita se pasa tragos, me aprovecho, a tener la mentalidad, a educarlos con la mentalidad de cuidar a mis compañeras, de que si se tomó un trago y se siente mal, yo la voy a cuidar, con respeto y con amor, yo la voy a cuidar, que nadie le haga nada. ¿Se imaginan qué diferente sería si tuviéramos un montón de hombres así? Si se les enseñara a respetar, a entender un no como un no. Hace unos meses vi un post de una persona de aquí, de hecho, que ponía algo así como que un adolescente había llegado a contarle como, ay, viera que es que le dije a fulanita que si quería salir conmigo a algo y me dijo que no. Y entonces esta persona le dijo, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿De seguir intentándolo? No, es que no, es no. No lo sigas intentando. Si ya te dijo que no, significa no. Respeta el no y busca otra persona. No es no. No es seguir intentando hasta que me den un sí. José tenía la gran responsabilidad de formar un hombre, no a cualquier hombre, sino a un hombre que iba a marcar la vida de muchas personas, por muchísimo tiempo, por muchísimos años, por miles de años, tanto que hoy usted y yo estamos aquí porque hemos sido marcados por Jesús, que era de quien cuidó José. Y este trabajo Dios no se lo iba a dar a cualquier persona, tenía que ser un hombre diferente, tenía que ser un hombre bien formado. ¿Y qué aprendemos nosotros de José? Y es tan triste a veces escuchar lo que en algunas iglesias nos enseñan. Vean, un día de estos iba yo escuchando radio y así sinceramente yo no soy mucho de escuchar radios cristianas, pero ese día puse una y resulta que estaba alguien predicando ahí y es una persona que es conocida, entonces me pongo a escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Y entonces había un sermón y este pastor estaba predicando que la iglesia es lo primero de lo primero. Y entonces yo decía, bueno, vamos a ver qué, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso de que la iglesia es lo primero y lo primero y lo primero? Y entonces dice, decía, hay que estar ahí, llueve o truene o usted esté enfermo. Y yo decía, bueno, ¿será? Yo sé que mi familia depende de la iglesia, pero ¿será? Porque yo no sé, yo veo en Génesis cuando
Adán estaba solo, Dios no le puso una iglesia, le puso una esposa, ¿verdad? Entonces, no sé, me hace como pensar que la prioridad debe ser la familia, digo yo, ¿no? Y entonces, bueno, me quedo ahí escuchando a ver qué era realmente lo que tenía que decir este señor y me quedo pensando mientras él hablaba y decía dos cosas que a mí se me quedaron aquí como un puñal en el corazón, porque contaba que lo llama la mamá y la mamá es una adulta mayor, porque este señor es bien mayor, y lo llama la mamá y le dice, mira, es que hoy voy a llegar a Costa Rica y entonces a ver si me puedes ir a recoger al aeropuerto. Y entonces que él se volvió y le dijo, pero mami, hoy tengo iglesia, hoy yo no puedo, ve a ver cómo hace para llegar. A mí, digamos, de las cosas que me dolieron más era escuchar a la gente atrás, o sea, toda la iglesia aplaudiendo. Y entonces se vuelve y dice el Señor una frase que fue lo que más me dolió. Dice, ahí que la arrastre otro. ¡Wow! ¡Qué sentido del humor más feo! ¿Por qué somos así? ¿Por qué estamos aprendiendo y enseñando cosas así? Y después de que la gente se rió y aplaudió y toda la cosa, dice, después me llama en otra ocasión el doctor y me dice, pastor, necesito que se venga ya para el hospital porque su esposa ya va a tener al bebé. Y entonces, decía él, yo me volví y yo le dije, pero usted no se da cuenta que hoy es domingo, yo hoy no puedo, hoy tengo iglesia y yo tengo que estar ahí. Y se volvió esto, que fue lo que, ¿verdad? Que les dije que me había dos cosas que me habían dolido. Se volvió y dijo, yo ya lo hice y me toca pagar la cuenta, que puje ella. Y la gente aplaudiendo. ¿Cómo estamos educando a nuestros varones de hoy? ¿Qué estamos diciendo que se queda aquí y se queda aquí? De alguna manera, nosotros volvemos a ver a nuestro alrededor, incluso en las iglesias, y los modelos vivenciales nos quedan debiendo. Es necesario que nosotros entendamos que la misma expectativa que tenía Jesús, que tenía Dios con José, es la misma expectativa que tiene Dios con las personas que nos da a nosotros para criarlos. Es la misma que ha puesto en nuestras manos, que seamos buenos en medio de tanta cosa fea que se ve en la sociedad, que podamos desarrollar esa sensibilidad de escuchar a Dios y de poder obedecer lo que Dios nos pide que hagamos. Que seamos capaces de desarrollar el carácter que Dios tiene, que Dios quiere para nosotros. Y yo espero que los que estemos aquí podamos decir que no somos uno más. Y la iglesia tiene el poder de producir hombres diferentes, hombres de otra serie. Vean estos datos que yo me encontré. Según la OMS, cada año mueren aproximadamente 1.200.000 personas por accidentes de tránsito, de los cuales el 75% son hombres. Y quizá usted aquí me dice, sí, pero es que hay más hombres que manejan que mujeres. Sí, pero es que este dato, ellos lo agarran, lo agarran por kilómetro manejado. Y entonces, cuando se hace así, se dan cuenta que se equipara. El 75% son hombres.
Otro dato, en Costa Rica para el 2017 la fuerza pública atendió 4.552 casos por violencia doméstica, de los cuales el 79% de las víctimas eran mujeres. Sí, hay hombres que sufren violencia y por supuesto que tenemos que ir ahí a defender a esos hombres y a tratar a las mujeres que tratan mal a esos hombres. Pero el 79% es bastante más de la mitad. El 70% de las mujeres que mueren violentamente lo hacen a manos de hombres conocidos por ellas. Otro dato, el 40% de los desórdenes públicos es provocado por adictos, de los cuales el 80% son hombres. Y vean, dice, el 70% de los jóvenes entre los 14 y 16 años ha probado una sustancia tóxica, de los cuales el 72.76 son varones. Esta está interesante. Dice que los entrenadores deportivos, como los entrenadores de fútbol y de básquetbol y de cosas así, están asustados. Están asustados de las conductas de los padres varones en las confrontaciones infantiles y juveniles. Porque estos padres incitan a que sus hijos ganen a cualquier precio, a ser violentos y además presionan a los entrenadores para que formen a sus hijos de esa forma. La sociedad de hoy en día, escuchamos que los hombres han cambiado. Y vean, ustedes no saben lo que yo sufrí haciendo esta charla. Incluso hice lo que nunca hago, se la mandé toda a José Pablo. Le mandé todo, lea lo que voy a decir, porque yo no sé por qué Dios me está poniendo a hablar de esto a mí. Esto lo debería hablar un hombre, no yo, no es que los hombres me caen encima. Pero bueno, a veces hay que ser sensible y escuchar la voz de Dios aunque nos ponga en situaciones incómodas. Se dice que los hombres han cambiado y que el machismo está muriendo. Eso porque los hombres ahora, en este momento de nuestra sociedad, son más activos en las cosas de la casa, ayudan más, ¿verdad?, a cocinar, a lavar, ayudan más en el cuidado de los hijos, a cambiar pañales, ¿verdad? Pero esta es una mentira que nos hemos creído en la mayoría de los casos. No en todos, pero en la mayoría. Las cosas no suceden con decirlas. Vea, esto es algo importante que se les quede en la memoria. Las cosas que yo quiero para mi vida no suceden simplemente porque yo las diga, yo tengo que hacer algo. La sociedad no va a cambiar porque yo diga que está cambiando. La sociedad cambia porque se hacen cambios. Los cambios se hacen porque hacemos algo. Los discursos cambian con más facilidad que las conductas. Yo puedo decir que pienso algo, pero hacerlo a veces cuesta un poco más. Hay muchos padres y madres de familia que creen y dicen que jamás en la vida le van a pegar a sus hijos, pero cuando llega el día, ahí se les ve. Porque decir es más fácil que hacer, porque los discursos cambian con más facilidad que las conductas. Y vean, es infantil confundir las palabras con los hechos. Tenemos que ser adultos y saber discernir cuando realmente estamos diciendo algo y no haciéndolo, a cuando realmente lo hacemos. La atmósfera creada por José, el ser un hombre justo, honorable de carácter, fue fundamental para la educación de Jesús. Si en su vida pública Jesús mostró la radicalidad del amor incondicional a Dios y al prójimo, fue porque en la escuela de María y José se vivió así. Fue porque María y José no solo
le enseñaron una lección, sino que le dieron un ejemplo. ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Que no solo basta decir en casa, sino que nuestros hijos están observando y van a repetir no lo que nosotros decimos, sino como nosotros actuamos. José conocía su misión y la cumple fielmente y está totalmente presente cuando tiene que estarlo. Está presente y se queda con María en el momento en que María le dice estoy embarazada. Está presente cuando tienen que huir porque son perseguidos. Está presente en la circuncisión de su hijo. Está presente llevándolo a la iglesia cuando tenía 12 años. José estaba ahí. Hay una plenitud de presencia que mejor que con palabras se expresa con gestos y con acciones. Me pasaron este libro y vea, yo sé que el título no le hace el favorcito. De hecho, le enseñaba a José Pablo y me dice, no, está buenísimo. Le digo, de verdad, se lo tiene que leer. Vean, en este libro encontré esto tan precioso que les voy a leer. Dice, ¿cómo se cambia un paradigma? Como el paradigma que nosotros hemos construido acerca de la masculinidad. Cambiando conductas. Un hombre, y yo agrego, y una mujer, que tiene prioridad y tiempo para atender a sus hijos, para preguntarles y escuchar, para compartir experiencias con ellos, aunque eso signifique postergar un ascenso o resignar un ingreso, cambia de conducta y ayuda a transformar un paradigma. Un hombre que en cualquier actividad comercial, política, deportiva, lo que sea, se niega a cumplir órdenes o mandatos inmorales fuera de ética o que dañen a otros, cambia de conducta y ayuda a transformar un paradigma. Un hombre que se niega a que la corporación en la que trabaja le compre su vida, que hace que respete sus horarios, sus ideas, sus necesidades y sus espacios personales, cambia de conducta y ayuda a transformar un paradigma. Un hombre que cuando siente que ama, dice te amo. Un hombre que reconoce cuando no puede o que no sabe y que no prepara revancha. Un hombre que ve a las mujeres algo más que una vagina y un par de pechos. Un hombre que respeta lo diferente de lo femenino y se interesa por conocerlo. Un hombre que para ser fuerte no necesita una mujer débil. Un hombre que puede escuchar a la mujer sin interrumpir y sin verse obligado a dar respuestas y soluciones. Un hombre que acompaña el crecimiento de sus hijos y les transmite confianza y admiración sin desvalorizarlos cuando ellos se equivocan. Que los guía con límites fuertes y afectuosos y que les garantiza con actos la incondicionalidad de su amor. Un hombre que elige a su mujer y que la honra siéndole fiel y confiando en ella. Un hombre que rechaza explícitamente en palabras y actos las conductas machistas de otros hombres, aunque estos sean familia o amigos. Un hombre que vive de acuerdo a los valores que predica, en lugar de predicar valores que no ejerce. Un hombre que puede poner límites sin ser violento. Un hombre que ante su mujer, sus amigos, sus hijos, sus subordinados, sus superiores, sus desconocidos, puede ser firme y suave, claro y confiable, emprendedor y receptivo. Mujeres, nosotras tenemos gran parte de la culpa en todo esto. Porque esta sociedad nos ha impuesto que nosotras somos las que más educamos a nuestros hijos. ¿De qué forma los estamos educando? No solo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los hijos de nuestros amigos. ¿Qué estamos haciendo? Dios nos enseña que Él quiere hombres con el corazón de José. Así que formemos hombres con esas virtudes. Y mujeres que están solteras, busquen hombres con ese perfil.
Va terminando el año. Y cuando termine el año, nos ponemos un montón de metas. Yo quisiera que esta mañana tomáramos el reto de ponernos metas de ser más como José. De tener un corazón más como José, de escuchar como José, de ser bueno, de ser justo, de ser sensibles. Una meta es que el 25 de diciembre Jesús nazca en nuestros corazones, pero que nuestros corazones sean transformados, teniendo un poco más el corazón de José. Que podamos escuchar la voz de Dios como José. Que tengamos dominio propio. Ahora cantábamos, y si los músicos pueden volver a tocar esa canción, porfa. Cantábamos esta canción, Mi Ideal, ¿verdad? Donde dice, mete tu mano en mi corazón y hazlo como el tuyo. Y es justamente lo que estamos hablando hoy. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y que de verdad entregáramos a Dios